Que se vuelve de mucho interés para nosotros principalmente y que espero poderles transmitir este mismo interés a ustedes el día de hoy, esta mañana. Puede llamarles un poco extraño, ¿no?, porque hablemos de primates el día de hoy, pero conforme pasemos la plática verán la utilidad que tiene y la relación que tiene con todo esto que hemos estado platicando. Para esto mismo que les comento, ¿no?, empezamos por el punto de que lo que nos interesa muchas veces es conocer el comportamiento fisiológico, el comportamiento que diríamos normal, ¿no?, tanto de animales como de humanos. Esta observación inicialmente fue en animales y posteriormente, al notarse la importancia de esto mismo, se inició también en humanos, ¿no? Al notar nosotros esta importancia de este estudio, nos ha llevado a encontrar las múltiples conductas que no solo son las fisiológicas, sino que nos han dado una explicación de patologías, ¿no? Nos han ayudado mucho en esta otra parte, sobre todo nosotros en el rubro de la psiquiatría, ¿no?, a entender mucho el comportamiento que llamaríamos pues patológico o que nos explicaría muchos problemas. Nada más rápidamente, hablando un poco de lo que es antecedente histórico, ¿no? Irremediablemente tenemos que hablar de Darwin. Darwin, bueno, fue uno de los primeros en hacer descripciones de emociones en animales. El por qué hablo de que fue de los primeros, me refiero a los primeros que utilizó un método científico y que empezó a hacerlo de una manera mucho más metódica que otras personas, ¿no? Anteriormente ya se había hecho, pero no de la misma manera y no con la misma metodología. Y fue el primero en hacer llamar la atención de otros científicos con esta misma intención de dar esta importancia a la conducta. Hablando de los mismos antecedentes históricos, ¿no?, nada más para mencionar, y esto pues ahora sí que por el interés de nosotros principalmente, ¿no?, hablamos de estas tres personas, ¿no?, Konrad Lorenz, Nicholas Tinbergen y Carl von Fritsch, que fueron los primeros en hacer esto que se llama la etología. ¿Qué es la etología? Es el estudio del comportamiento, el estudio científico del comportamiento de animales y de humanos, ¿no? Ellos ganaron hasta un premio Nobel en medicina por esto mismo, por haber hecho este método científico. Este diagrama nada más se los pongo para que nos demos una idea de que realmente nosotros como humanos no estamos tan lejos de los otros primates, que realmente sí somos primos y primos cercanos. Nada más para que nos demos una idea de lo cercanos que somos entre nosotros, ¿no? La diferencia de años a nivel evolución entre nosotros no es tan distante y por lo tanto, cuando hablamos de comportamiento, somos bastante similares, estamos al mismo nivel y por eso es que podemos hacer estas comparaciones. Para entender la conducta, de dónde viene o qué es lo que pasa con ella, inicialmente debemos entender que ésta se va a ver influenciada por distintos factores. Dentro de los factores de los que se ve influenciada, encontramos aquí lo que es el ambiente, la genética y la adaptación. En el ambiente nos referimos a todo aquello que está influenciando externo, el ambiente social, el ambiente geofísico y el ambiente fisiológico. Al ambiente fisiológico nos referimos al ambiente interno del individuo, ¿no? A todo lo que pasa dentro del mismo también está influyendo en su conducta. En cuanto a genética, evidentemente nos referimos a todo lo que es el antecedente de ese individuo, todo lo que pasó previamente con su historia, ¿no? Todo lo que es su madre, su padre, todo lo que ellos le transmitieron a este individuo. Ya en cuanto a adaptación, estamos hablando de lo que es la experiencia propia ya del individuo, lo que el individuo ha vivido a lo largo de su vida y lo ha llevado a generar las conductas que tiene. La interacción de estos tres factores nos van a llevar a la formación de la conducta de nuestro individuo. Ya centrándonos un poco más en lo que son los temas de la plática que nos lleva hoy, voy a empezar por la parte de vínculo o apego. Ahora sí que es indistinto para nosotros, hablamos de vínculo o apego materno-infantil. Al hablar de esto, un indispensable es hablar de Bowlby. Él fue el primero que habló de la teoría del apego en humanos. Él utilizó el método científico, el método de la etología, lo que hablábamos del método de la conducta, ¿no?, en la psiquiatría. Él encontró la manera de utilizar estos métodos en psiquiatría y demostrar cómo la madre y el hijo forman un vínculo desde el nacimiento, ¿no?, y forman este apego que va a llevar a un sano desarrollo de nuestro individuo, o eso es lo que nosotros esperamos. Cuando esto no sucede, bueno, hay distintas razones de que eso suceda, ¿no?
Y también, a partir de esto, hubo otros científicos que entonces decidieron utilizar esta teoría del apego para ver que si sucedía lo mismo con los animales, si ellos también tenían una teoría del apego, si ellos también tenían estos vínculos. ¿Y qué fue lo que pasó? Que demostraron que también es así. En primates también tenemos teoría del apego, en otros monitos también lo vemos. Específicamente aquí abajo les puse de Macaco rhesus, ¿no? Que se hizo una descripción en la cual ellos hablaban de sistemas, ¿no? Sistema materno, un sistema materno-infantil, un sistema sexual, un sistema paternal y un sistema de observación del individuo. La interacción de estos 5 sistemas llevan nuevamente al apego del individuo con la madre principalmente. Hablamos de la madre porque, bueno, sabemos que es con quien tienen un primer contacto y quien está más estrechamente relacionado con el individuo. Posteriormente, este otro señor, Henry Harlow, hizo otro estudio también para demostrarle a los conductistas que estaban equivocados en su época. Los conductistas decían que el apego se debía a la alimentación, que únicamente era la alimentación lo que generaba que nuestros individuos pudieran apegarse. Y él les dijo, no, lo que es el apego es por el contacto, lo que buscan es contacto y poder tener ese contacto con la madre. Entonces su experimento, muy rápidamente se los voy a platicar, consistió en que a un monito lo separó de la madre y lo puso con 2 maniquís, podríamos decirlo. Uno de alambre únicamente, pero que tenía una mamila con leche, y el otro era de felpa, pero no tenía alimento. Lo que él observó fue que durante todo el día el pequeño monito estaba más con el maniquí de felpa que con el que tenía alimento. Pasaba abrazando al de felpa y únicamente cuando tenía hambre era cuando él iba a acercarse al del alimento, tomaba su alimento y regresaba con el de felpa. Todo el tiempo estaba con el de felpa más que con el del alimento y con esto demostró que realmente no es la alimentación lo que lleva al apego, sino el contacto. Y bueno, con estos mismos monitos que estuvo haciendo este experimento, posteriormente vio que al separar a ellos de sus madres, les generó un daño tanto social como sexual en sus vidas adultas. Fueron monillos que eran muy agresivos y que además tuvieron problemas en interacciones sexuales y no lograban reproducirse adecuadamente. Y esto demostraba también cómo el apego sí llega a tener una repercusión en la vida adulta de estos individuos. Hablando esto mismo de apego, y nada más también para comentarles, se han hecho diversos estudios ahora que tenemos la oportunidad de hacer estudios de imagen para entender qué es lo que pasa a nivel estructura, ¿no? ¿Dónde está el problema o cómo es el problema cuando lo hay o si sí hay cambios estructurales o no? Aquí nada más les hago una primera representación, ¿no? En los que ellos dibujan, ahí podemos ver con los colores, muchas gracias, con los colores, ¿no? Los diferentes circuitos, con esto nos referimos como a toda esta parte de cómo es que conecta el cerebro de un lado a otro, ¿no? Y más adelante, en este mismo estudio, lo que hicieron fue lo siguiente. Tomaron nuevamente monos bebés y los pusieron en una situación agresiva, en una situación de maltrato, ¿no? Y posteriormente, ya que eran adolescentes, hacen imágenes, estas imágenes de resonancia de sus cerebros para ver qué es lo que pasó con ellos. Lo que pasó con ellos es que sí se vieron cambios estructurales en zonas muy específicas que a nosotros nos hablan que son zonas en las que sabemos que se ven ahí principalmente lo que son emociones, lo que son recuerdos, y con esto nos demuestran que son monos que sí están teniendo una alteración más allá únicamente de la conducta social. La alteración va más a nivel fisiológico. Nuevamente, en este otro estudio hicieron algo muy similar, con monos que habían sido maltratados, ¿no? Durante la infancia, ya en la adultez vuelven a tomar estudios de imagen, ¿no? Y en estos estudios de imagen lo que hicieron fue buscar principalmente una estructura que se llama amígdala. La amígdala es una estructura que está muy relacionada con esta parte de miedo, ansiedad, emociones, estrés. Y entonces ellos, al ver la amígdala, cómo estaba ya en la vida adulta de estos monos que estuvieron sufriendo, vieron que sí tenía un cambio de volumen, era más pequeña que la de la de los monos normales, ¿no? Y esto nuevamente nos demuestra cómo es que estos cambios sociales sí llegan a generar estos cambios biológicos también estructurales. En esta misma parte
uno de los que ha hecho más estudios en este aspecto es el doctor Maestripieri, ¿no? De hecho, él participó en los estudios que les acabo de comentar de imagen, y él mismo también ha estado muy atento en lo que son estilos de crianza, principalmente en macacos. Él ha estudiado más en macacos. Parte de lo que ha estudiado ha sido esta transmisión transgeneracional no genética de rasgos. ¿A qué se refiere él con esto? A que no toda la transmisión tiene que haber sido genética o haber venido ya desde que el bebé nació, sino que también la manera en la que la madre va a tratar a su bebé le va a generar ya una transmisión que se va a notar. Él cómo notó esto, las madres que a veces eran adoptadas y después ellas tenían bebés, rechazaban a sus bebés. Estos bebés cuando crecían y eran madres o padres, generaban la misma conducta, rechazaban a sus bebés, ¿de acuerdo? Ahí es donde se veía esta transmisión no genética de los rasgos o de la conducta. Y bueno, él mismo también ha demostrado esta parte en la que el estrés periparto nos va a llevar a conductas parentales maladaptativas, como esto que les comento, ¿no? Del rechazo. Él lo ha visto más con adoptados, pero también lo ha visto en madres que están de bajo rango en cuanto a jerarquías y este tipo de situaciones, los hace que sean mucho más rechazadores de sus hijos o que tengan conductas poco esperadas con ellos. Pasando ahora a la parte de conductas prosociales, ¿no? Principalmente es importante que entendamos a qué nos referimos con una conducta prosocial. Con conducta prosocial entendemos como cualquier conducta que se realiza con la intención de cubrir las necesidades de otro sujeto o ayudar a otro sujeto, ¿no? Principalmente es una conducta prosocial, es a favor del otro sujeto que tenemos nosotros al lado. En este aspecto se han hecho también diversos estudios. Uno de tantos y que aquí les menciono es uno que se llama Prosocial Choice Task, que con este lo que se ha visto es que se ponen nuevamente a dos monitos, ¿no? Y la idea es que a uno de ellos se le da a escoger entre él tener premio, entre que tenga premio únicamente su compañero o que los dos puedan tener premio con las tareas que se le pongan a él. Y lo que se ha visto es que normalmente ellos eligen aquella tarea en la que ambos pueden tener premio. Siempre se ha notado esta diferencia y con esto se llama que esto es una conducta prosocial, en la que sabe que puede ganar tanto él como el otro y siempre eligen esta opción en la que puedan ganar ambos. También se ha visto que el intercambio de conductas prosociales se ve mucho más en aquellos en los que hay una relación más estrecha. En los grupos, principalmente aquí hablando nosotros de monos, de macacos, ¿no? Sabemos que hay relaciones mucho más estrechas cuando son entre madres e hijos, entre hermanos, etcétera, ¿no? Y esto hace que tengan mucho mayores conductas entre ellos que con otros individuos. No implica que con extraños no las tengan o que con quienes tengan una relación más lejana no la vayan a tener, sino que simplemente tendrán una preferencia por hacerlo con quienes son sus cercanos, ¿no? Así como también en humanos, hablándolo específicamente, sabemos que el sistema de comunicación es indispensable para nuestras conductas prosociales. ¿A qué me refiero con esto? Que este lenguaje verbal es un factor indispensable para nosotros de la generación de conductas prosociales. Nos apoyamos mucho de este mismo, ¿no? Es parte de nuestro sistema prosocial. También se ha visto la utilidad de las conductas prosociales va mucho más allá de lo que a veces nosotros imaginamos. Por ejemplo, se ha visto que el realizar estas conductas prosociales nos ayuda a mantener la paz dentro del grupo, nos ayuda a que evitemos nosotros peleas. Específicamente hablando aquí de macacos, ¿no? Ellos lo hacen por medio del abrazo, acicalar, que es a veces como estar quitando los piojitos, este tipo de actitudes, ¿no? Ayudan a que haya paz en el grupo y haya una relación más estrecha. La vida social es fundamental, no solamente para ellos, sino para nosotros también, para el desarrollo cognitivo emocional de los sujetos, ¿no? Y los infantes de bajo rango pueden presentar mayor dificultad para desenvolver adecuadamente en el ambiente social debido al rechazo constante. Eso es algo que sí se ha visto en diversas circunstancias, ¿no? En la que los individuos que sí son de un rango más bajo, son subordinados, les es un poco más difícil lograr tener una adecuada interacción social por el rechazo que pueden llegar a tener. Hablando de prosociales, nos es indispensable hablar de los famosos bonobos, que son prosociables por excelencia, esos son el ejemplo para nosotros, ¿no? Ellos son muy, muy sociables. Cuando viven en libertad, sus límites territoriales son laxos y hacen amistad con grupos cercanos, lo cual hace mucha diferencia, por ejemplo, con los chimpancés.
que muchas veces ellos, cuando están con otros grupos cercanos, más bien generan peleas, llegan a haber hasta muertes entre los grupos, ¿no? Por las discusiones que puede haber por territorios. Y aquí los bonobos hacen lo contrario, ¿no? Prefieren más bien hacerse amigos de quienes están cerca de ellos, interactuar. Y además, dentro de esta misma prosociabilidad, podemos decir, de los bonobos, ¿no? Están sus interacciones sexuales, que también han llamado tanto la atención y durante tanto tiempo y nos ha generado el querer conocerlas mucho mejor, ya que tienen un papel muy importante. Ellos las interacciones sexuales las utilizan como saludo, las utilizan también como una manera de conciliar, una manera de hasta pagar o pedir favores, ¿no? Lo utilizan de todas las maneras que pueden ustedes imaginar, pero siempre es con esta intención prosocial. Y lo más interesante aquí también al respecto es que ellos no hacen distinción de género y tampoco hacen una distinción de edad al momento de las interacciones sexuales, ¿de acuerdo? Lo único que sí no se ha visto en estos bonobos ha sido la interacción sexual entre madres e hijos, pero el resto sí se han hecho varias descripciones al respecto. Hablando de esto mismo, les voy a hablar de esta otra parte que es la cooperación, que también es indispensable para hablar de esta parte prosocial. En la cooperación la entendemos como un mecanismo para mitigar la competencia con otros individuos. Esto es un indispensable, no solamente hablamos nuevamente de los monos, hasta para el humano, si ustedes se ponen a pensarlo. Muchas veces la cooperación es un medio, nuevamente volvemos a que es un medio para mantener la paz y para mantener la estabilidad en un grupo, ¿no? Para la cooperación se requiere la comprensión de los objetivos del otro individuo. En ocasiones llega a la manipulación de la conducta del otro. Les voy a explicar un poco más al respecto. Con esto me refiero por ejemplo, se han hecho algunos estudios en los que se busca que dos monos hagan una misma tarea para obtener un beneficio y que tienen que ponerse de acuerdo y que tienen que hacerlo de manera coordinada. Ellos, normalmente la idea es que no están entrenados para ello, sino que lo tienen que aprender en ese momento cómo es que lo van a hacer. Y normalmente se ha visto que sí logran hacer esta coordinación de tareas con el objetivo de tener un bien común. Si ellos entienden que hay un bien común de por medio, en lugar de pelear por conseguirlo, sabrán trabajar en equipo para hacerlo, ¿no? Esto se ha visto no solamente en macacos, no solamente en humanos, esto se ha visto hasta en elefantes también, que tienen esta capacidad para poder trabajar en equipo y de esta manera conseguir un bien común. Y también se sabe que esto mismo ellos lo saben, que si es más fácil un bien común, trabajarlo juntos en lugar de pelear por él. Saben que van a obtener mucho mayor beneficio y que les conviene más evitar la discusión que trabajar juntos, ¿no? Y bueno, como les decía, esto siempre es por el objetivo, es un bien común, es lo más fácil. En cuanto a jerarquías, ¿no? Ese es otro gran tema y que sabemos que nos es indispensable para toda organización social, no únicamente hablando de monos, sino también para el humano y para muchos otros tipos de animales. La organización social nos es indispensable, volvemos a lo mismo, para que un grupo sea estable y trabaje bien. Los individuos de mayor jerarquía van a presentar una cantidad de conductas prosociales mucho mayor que individuos de menor jerarquía. Aquí al respecto hay muchas teorías, alguna de tantas es que de esta manera los que están teniendo mayor jerarquía mantienen su jerarquía, digamos que hacen como campaña, ¿no? Están procurando que todos los quieran y mantengan ellos mismos su jerarquía. Y bueno, en esta parte también se ha visto que los monos pequeños, ¿no? Los infantes, empiezan a trabajar y empiezan a entender esta parte de la jerarquía aun cuando están jugando. Ellos mismos cuando están jugando buscan esta parte de querer tener uno que sea líder, ¿no? Y los demás van a respetar al que durante el juego haya decidido ser líder, para que de esta manera ellos están empezando a trabajar esto cuando sean adultos y después también realizar de la misma manera. Ahora les hablaré de esta otra parte. Pero creo que hay unas que no se ven muy bien, ahorita se los voy a leer, ¿no? Que es la famosa teoría de la mente. En la teoría de la mente es un tema muy extenso, ¿no? Lo principalmente que se busca es la capacidad de atribuir pensamientos e intenciones a otro individuo. Hay muchos factores que se ven aquí influenciados en teoría de la mente, se han hecho muchos estudios al respecto. Se los voy a hacer un poco más corto porque ya se nos está acabando el tiempo, ¿no? Pero la idea es que nosotros podamos entender lo que la otra persona está pensando o lo que nos está queriendo transmitir. En un inicio, quienes hicieron estas descripciones fallaron en sus investigaciones porque pensaron que los monos podían entender las expresiones del humano.
Después se dieron cuenta que su error estaba siendo en que era más fácil que lo entendieran entre ellos mismos, entre la misma especie, que entre monos humanos, ¿no? Y a partir de esto es que se han hecho muchos cambios al respecto para poder generar estas teorías de la mente. La voy a pasar para poder pasar al siguiente. Ya para terminar, nada más les quiero platicar de los proyectos que hacemos nosotros en el Laboratorio de Cronoecología y Etología Humana aquí del Ramón de la Fuente, que tiene mucho que ver con todo lo que hemos platicado. Uno de tantos es la tractografía de cuerpo calloso en monos araña. Se utilizó este estudio de resonancia, nuevamente hablamos de estos estudios de imagen, ¿no? La idea era demostrar si el mono araña tenía estructuras similares a los de otros monos y que también tienen cierta relación con nuestras mismas estructuras. En cuanto a esta parte de cuerpo calloso, se demostró que sí es así. El cuerpo calloso, para que tengan una idea, es esta crucecita que estamos viendo aquí. Es la que se encarga de darnos toda la información entre los dos hemisferios. Eso es la principal relación que tiene y la principal importancia. Es la que nos ayuda a integrar toda la información de ambos lados, ¿no? Y se demostró en este estudio que sí es así, tienen la misma estructura y por lo tanto nos ayuda a pensar que también tienen la misma manera de procesar información o muy similar. En este otro, también es otro estudio de imagen, ¿no? En lo que nos, digamos, se centraron más fue en la memoria de trabajo y las funciones ejecutivas, ¿no? De los satélites Geoffroy. Y bueno, la idea aquí fue nuevamente, ¿no?, demostrar si se estaba encontrando también estas tareas, ¿no?, si esta memoria de trabajo estaba siendo la adecuada, ¿no?, si estábamos teniendo un adecuado comparativo, y de la misma manera se demostró que también. Este otro es un estudio muy interesante, en el cual aquí inicialmente esta gráfica que vemos aquí se llama actograma. El actograma lo que hace es que es una gráfica que nos va a ayudar a ver ritmos biológicos de nuestros individuos. En este estudio se hizo un actograma de un mono, una madre mono y su hija, ¿no?, en el que cabe hacer mención a algunas cosas de interés. La madre estaba embarazada. Durante el estudio, que fueron de 140 días, hubo el cambio de horario, ¿no? Nadie se salva del cambio de horario de verano. Y también durante el mismo estudio, ella dio a luz, ¿no? Y durante todo este tiempo, si ustedes se fijan, las gráficas, tanto de la madre como de la hija, son muy similares, tenían los mismos ritmos biológicos, tenían una sincronización en sus actividades, en sus horarios, ¿no? Y eso es lo que nos demuestra principalmente. Nada más rápidamente nos habla de la toma de perspectiva en las interacciones sociosexuales de los machos de una tropa de macacos cola de Muñón. Esta fue una tesis de licenciatura de psicología de una compañera, ¿no?, en el que nos demuestra que los macacos de bajo rango sí tuvieron ¿cómo se llama?, la capacidad de tomar una perspectiva, ¿no? ¿A esto que nos referimos? Que cuando los de alto rango no se encontraban presentes, ellos tenían mucho mayores interacciones sexuales que cuando no estaban presentes. ¿Esto por qué? Porque les ayudaban a evitar tener problemas con los de alto rango, ¿no? Y este otro nada más un estudio, estamos apenas haciéndolo, ¿no? Estamos en resultados preliminares de la comparación de diferencias en conductas prosociales en primates no humanos, individuos adoptados versus individuos con crianza biológica. Esta es mi tesis de especialidad en psiquiatría, ¿no? Y la idea en esto es demostrar si en la vida adulta hubo alguna diferencia de estos individuos adoptados versus los de crianza biológica en cuanto a sus conductas prosociales con el resto del grupo. Pero pues ya les platicaremos los resultados finales cuando los tengamos.